ustedes saben, nuestro propósito al estudiar este sermón tiene como objetivo el que ustedes y yo podamos en profundidad y a través de las Escrituras conocer en esencia qué es el cristianismo según Jesús. Y a la luz de esa verdad, tú y yo aprendamos qué significa ser cristiano, un seguidor de Jesús, qué significa esto en relación a nosotros, en relación al mundo, en relación a la religión, en relación a Dios. Y por esa razón es que hemos estado ahí abordando varios aspectos y también planteando diversas preguntas, donde nosotros, como ustedes ya bien saben, hemos definido este sermón en el monte a través de estas 7 preguntas. Y ya hemos terminado una sección bastante amplia con respecto a lo que nosotros debemos entender según nos enseña Jesús en el capítulo 5, y hoy día dejamos atrás el capítulo 5 y nos adentramos al capítulo 6, versículos 1 al 18, para poder reflexionar un poco en cómo es que debemos nosotros obrar. Y es importante este traslado, este puente. Nosotros no queremos ser cristianos de escritorio. No queremos ser cristianos de biblioteca, de libros, que entienden cosas, pero que no hacen lo que nuestro Padre Celestial nos manda. No es suficiente entender. Necesitamos aplicar, necesitamos obrar, necesitamos vernos en el espejo de las Escrituras y no ser oidores olvidadizos, sino poner por obra las Escrituras. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a mirar en el capítulo 6, verso 1 al 18, que ya se leyó con nuestra hermana Zaida. ¿Cómo es que tú y yo debemos obrar? ¿Cómo es que debemos obrar? ¿Ya? Y para eso quiero iniciar con esta idea en relación a la vida cristiana. La vida cristiana, quiero yo comentarla o ilustrarla como si fuera el caminar sobre una cuerda floja, donde obviamente si tú no tienes un equilibrio, tú puedes dar un paso en falso y puedes hacerte daño, puedes herir a otros, y eso va a producir que la vida cristiana a la cual tú y yo hemos sido llamados, no la vivamos como Cristo la ha expresado en este hermoso sermón. Y como ustedes pudieron escuchar la semana pasada con el diácono Patricio, nosotros tenemos como propósito al momento de caminar, buscar ser perfectos, según el capítulo 5, versículo 48, pero teniendo mucho cuidado, según lo que nos comenta el capítulo 6, versículo 1. Y por esa razón, ustedes y yo necesitamos ser equilibrados, porque vivir para Cristo, vivir como Cristo, vivir según el Evangelio, siempre tiene extremos: legalismo, libertinaje. Y nosotros no queremos ninguno de esos extremos. Nosotros queremos vivir centrados en Jesús, queremos vivir centrados en Jesucristo. Y por eso, al usar esta imagen, esta idea del caminar, yo quiero invitarlos hoy día a preguntarse cómo es que tú y yo debemos obrar, cómo es que tú y yo debemos caminar, en qué consiste la vida cristiana a la luz de esta imagen. Y quiero plantearte 4 cositas a partir del texto que acabamos de leer hoy. Yo sé que cada sección que hoy día leímos involucra un sermón. Esto deberían ser 3 sermones, ¿ya? Y de hecho ya hicimos un sermón acerca de la primera parte de Mateo capítulo 6, donde hablamos la vez anterior acerca de las limosnas. Pero hoy día vamos a enfocarnos de manera bien general, levantando aquellas cosas que dentro del texto nosotros observamos como similares, que nos entregan principios para poder, sea aportando hacia los demás, sea orando o sea ayunando, tú y yo podamos
crecer espiritualmente, entendamos cómo debemos obrar. Así que, entendiendo esta pregunta, hay 4 cositas que yo quisiera resaltar en relación a cómo tú deberías obrar, entendiendo estos 3 ejemplos. La limosna, la oración y el ayuno. Así que lo primero que quiero decir es que al momento de obrar, nosotros tenemos que obrar siempre en 3 direcciones. Según tú puedes mirar el texto, capítulo 6, del versículo 1 al verso 4, una dirección es en relación al prójimo. Segunda dirección, versículo 5 al 15, es en relación a Dios. Y la tercera dirección en la cual tú debes obrar al momento de pensar en tu vida espiritual es en relación hacia ti mismo. Y aquí hay 3 elementos, como ya hemos comentado: la limosna, la oración y el ayuno. Los primeros 4 versículos yo no voy a comentar mucho más de lo que ustedes ya saben. Nosotros ya hemos abordado extensamente este primer punto. Solamente yo resaltaré la idea de que nuestro obrar tiene mucho que ver con nuestro prójimo. La vida cristiana, lo que Jesús pide de ti y de mí, tiene mucha relación con los demás. Si tú, al momento de vivir, al momento de tratar de crecer espiritualmente, omites a las personas y te encierras en un cuarto o te vas a una montaña y te olvidas de los demás, yo te doy por seguro de que no podrás crecer. Jesús dice de que después de entender cómo vivir, cómo interpretar las escrituras, tú necesitas salir. Y en primer lugar, tú tienes que aprender a relacionarte con las personas. En segundo lugar, tú tienes que relacionarte con Dios. Y en tercer lugar, tú tienes que aprender a relacionarte contigo mismo. Y esa es una forma, siendo generoso, ayudando, sirviendo. Pero también tú te relacionas con Dios y obras a través de la oración. Y está aquí en el versículo 5 al versículo 15, donde tú encuentras allí el Padre Nuestro, donde nosotros podríamos hacer una serie de sermones solamente basados en el Padre Nuestro. Pero como el tiempo no lo tenemos, vamos simplemente a comentar de que este pasaje ha sido considerado un texto base para todos los catecismos reformados. El catecismo de Westminster, el catecismo de Heidelberg, y así por delante. Este texto ha sido comentado una y otra vez, donde durante los tiempos de crece vamos a profundizar allí y vamos a avanzar. Pero es muy importante entender de que con relación a Dios, nuestro gran propósito al momento de obrar es comunicarnos, es hablar con Él, es pasar tiempo con Dios, orando, buscando su nombre, invocándole, confesando nuestros pecados, etc. Ejemplos de eso en la Biblia tenemos muchos, y sobre todo el más sublime es Jesucristo mismo, quien apartaba tiempo, quien se iba al desierto, quien se iba a la montaña para tener comunión con su Padre. Pero también, al momento de obrar, nosotros no solamente tenemos que direccionarnos hacia nuestro prójimo o solamente hacia Dios, sino que también nosotros tenemos que caminar hacia nosotros mismos. Tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que evaluar la forma en que tú y yo estamos administrando las cosas. Y aquí Jesús habla acerca del ayuno. El ayuno en la Biblia tiene muchos propósitos, ¿ya? Y me gustaría solamente en esta ocasión comentar 4. El ayuno es un medio por el cual tú y yo nos humillamos delante de Dios debido a nuestros pecados. Comúnmente la penitencia y el ayuno están relacionados, y eso tú lo puedes observar en el Antiguo Testamento. Segundo, el ayuno es un medio también por el cual tú manifiestas dependencia delante de Dios, donde el ayuno y la oración también están muy relacionados, así como en este texto, donde tú apartas tus tiempos de comida para pasar tiempos con Dios, para escuchar su voluntad, para que Él te dirija.
Un ejemplo clásico de este es Pablo y Bernabé, allí en el libro de Hechos, para saber qué es lo que Dios quería, hacia dónde los iba a dirigir, a quién iba a escoger como misioneros y de esa forma conquistar el mundo a través del Evangelio. Por esa razón es que el ayuno y la oración muestran dependencia, pero también el ayuno tiene mucha relación con la caridad, donde tú estás dispuesto a abstenerte de ciertos alimentos, donde tú estás dispuesto a no comprar ciertos artículos para ayudar a tu prójimo, para servir a los demás, para ir en ayuda del necesitado. Y por último, el ayuno también tiene relación con el dominio propio, donde el comer obviamente es una necesidad básica y nuestro cuerpo comúnmente nos exige comer, así como también la gula es un pecado atroz y las escrituras comúnmente nos invitan a controlar nuestro cuerpo, a ser disciplinados, a dominarnos. Por tanto, nota tú que la forma en que tú debes obrar, la manera en que tú debes vivir justamente, como dice el capítulo 6, versículo 1, donde espiritualidad es sinónimo de justicia y que está representado a través de estas tres acciones, limosnas, oración y ayuno, tiene relación con prójimo, Dios y contigo mismo. Así que eso es lo primero que yo quiero que tú observes. Si tú quieres pensar en crecimiento, si tú quieres ahora poner en práctica lo que has entendido en el capítulo 5, entonces comienza a mirar hacia tu alrededor, comienza a mirar hacia arriba, comienza a mirar hacia adentro. Dios, prójimo, hacia ti. En segundo lugar, la manera en que Jesús aquí nos está enseñando a obrar y actuar a través de estas tres actividades piadosas es también a pensar en que al momento de o practicar la limosna, o practicar la oración, o practicar el ayuno, tú tienes que hacer todo esto para ser visto por Dios y no por los hombres. Y allí, o más bien a partir de este texto, hay muchas cosas interesantes con respecto a cuál debe ser el auditorio o la audiencia, más bien central, a la cual tú y yo debemos enfocarnos. En cada uno de estas actitudes o actividades, llámese la limosna, la oración o el ayuno, cada una de estas acciones intentan enfocarte a ti y a mí en que todas las cosas que llevamos a cabo deben realizarse para que Dios las vea y no necesariamente para que el hombre las vea. Y por eso, a través de este pasaje, estos 18 versos, nosotros podemos darnos cuenta de algunas cosas que Jesús nos enseña al momento de practicar o la limosna, la oración o el ayuno. Y para que tú y yo podamos ser vistos por Dios y no por los hombres, tú tienes que aprender, en primer lugar, a guardar silencio. Mira tú con respecto a la limosna, cómo el versículo 2 comenta cómo es que ellos llevan a cabo la limosna, los hipócritas, y cómo tú y yo deberíamos hacer tal acción. Y en este caso, aquí se usa esta figura de la trompeta, donde se mete mucho ruido para llamar la atención de los hombres y que de esa forma las personas puedan aplaudir. Cuando tus acciones, llámese limosna, oración o ayuno, están metiendo mucho ruido, están llamando mucho la atención de las personas, cuidado, porque ese no es el propósito. El propósito de las limosnas, la oración y el ayuno es que el Padre que está en secreto te vea y no necesariamente las personas vengan a ti aplaudiéndote, sobándote el hombro y felicitándote porque eres un gigante espiritual. No, ese no es el propósito. Y por esa razón, para ser visto por Dios y no por los hombres, tú tienes que aprender a guardar silencio. Tú tienes que aprender también a hacer las cosas en secreto. Y mira aquí los versículos 4 y el versículo 6. El versículo 4 con respecto a la limosna, el texto dice que para que tú puedas llevar a cabo esto, para que tu limosna sea en secreto, tú debes apartarte, te das cuenta del ruido. Porque, ¿dónde está el Padre? Según el versículo 4, el Padre está allí en secreto. Y no solamente Él está allí en secreto, Él ve
en secreto. Y eso producirá, según el versículo 4, una recompensa. Y lo mismo sucede con respecto al versículo 6. Y en esta ocasión, hablando con respecto a la oración. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Entonces, ese es el segundo principio con respecto a obrar siendo visto por Dios. No solamente guardamos silencio, y en el sentido de no llamar la atención de los hombres, sino que hacemos las cosas en secreto y al punto de esconder nuestras acciones de nosotros mismos, como ustedes ya recordarán tal vez acerca de lo que yo les comentaba la otra vez con respecto a que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Esa figura tiene relación no necesariamente con las personas que nos rodean, sino con nosotros, de no andar tomando notas acerca de las grandes cosas que hacemos y luego en secreto o en casa comenzamos nosotros a enorgullecernos, a celebrarnos las buenas acciones que llevamos a cabo. Hacer las cosas en secreto tiene relación hasta con nuestro propio corazón, porque en relación a la oración, de alguna forma, y no solamente con relación a la oración, sino incluso hasta con relación al ayuno, como estas son obras difíciles de llevar quizás, o no son muy populares, estas puedan ser como medallas cristianas que luego las personas intentan identificarse con ellas. Es decir, comienzan a calificar a las personas por las acciones o por las actitudes o por las actividades que hacen. Por esa razón, sin intentar llamar la atención de los hombres, no solamente guardamos silencio, sino que también nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas en secreto. Pero también, mira tú, versículo 7, tenemos que aprender a hacer las cosas también sin chamullo. Y aquí yo quiero destacar el versículo 7 del capítulo 6, donde el texto nos dice, con respecto a la oración nuevamente, que al orar tú y yo no debemos hablar solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Cuando un gentil o un pagano oraba, ellos oraban a toda clase de dioses, a ver si alguno lo escuchaba. Sin embargo, ellos a la misma vez usaban de terminología para persuadir a sus dioses y de esa manera obtener respuesta a sus peticiones y deseos. El texto nos dice a nosotros que nosotros no debemos ser como los gentiles. ¿Por qué? Versículo 8. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de tiempo. Por tanto, nuestras oraciones no tienen la necesidad de intentar persuadir a Dios. No tienen la necesidad de intentar convencerlo. Él sabe. Él sabe. Él sabe cuando tú estás alardeando, cuando tú estás hablando de más, cuando tú expresas palabras que no sientes, que no crees, cuando tus palabras no tienen coherencia con tus acciones. Por tanto, nuevamente, si estás hablando mucho, cuidado, porque puede ser posible que estés intentando llamar la atención no de Dios, sino de los hombres. Dios sabe lo que tú necesitas. Ahora, obviamente esto no significa de que nosotros no podemos orar en público. Sí, tenemos que hacerlo. De hecho, hay muchos ejemplos en las Escrituras de hombres de Dios que oraban en público y que lo hacían de manera elocuente, pero que lo llevaban a cabo con una motivación distinta. Ellos buscaban glorificar a Dios. Ellos buscaban honrar a Dios de manera pública, así como cuando tú, por ejemplo, honras a tu esposa delante de los demás por la rica comida que hizo, porque tú amas a tu esposa y tú quieres que los demás puedan darse cuenta de la tremenda esposa que tú tienes, o cuando te sacas fotos con tus hijos y lo masificas, porque tú también deseas de que los demás puedan conocer a tus hijos y puedan ver que tú estás muy orgulloso de ellos. En ese sentido,
este texto no prohíbe oraciones públicas, sino que lo que prohíbe es la motivación de tu corazón. ¿Por qué hablas tanto? ¿Es para glorificar a Dios o para llamar la atención? Si tú quieres ser visto por Dios y no por los hombres, entonces aprende a guardar silencio al momento de hacer tus acciones. No metas tanto ruido. Hácelo en secreto, donde solamente tu Padre te ve. Y hácelo sin chamullo, sin usar más palabras de las que corresponden, sin usar más palabras de las que son necesarias. De hecho, en la multitud de palabras hay veces hay necedad, dice las Escrituras. Y hay que tener cuidado con eso. Pero también, si tú quieres ser visto por Dios al momento de obrar y no por los hombres, también tienes que tener cuidado con tus caras. Mira tú lo que dice el versículo 16, con respecto al ayuno. Cuando ayunen, no pongan caras tristes, como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. En ese sentido, es muy común ver personas que intentan mostrarse piadosos a través de las palabras que usan a veces en sus oraciones, teniendo oraciones muy duras con respecto hacia sí mismo. Y a la misma vez es muy común ver personas que intentan mostrar cierta clase de piedad a través de atuendos, a través de rostros entristecidos, donde en cierto sentido, a veces a causa de sus propios pecados, por no ser tan misericordiosos como Dios es misericordioso. Hay que tener mucho cuidado con disimular, con fingir. Hay que tener mucho cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía es un obstáculo que tergiversa la piedad y que no nos permite poder brillar ante nuestro Padre, no nos permite vivir como Él desea. Por eso, eh, nuestro llamado como cristianos es relacionarnos con las personas, es relacionarnos con Dios y aprender a relacionarnos con nosotros, con nuestro propio corazón. Y si tú deseas hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces procura que sea Dios y no las personas las que se enteren de las grandes obras que tú estás haciendo. A menos que tú quieras que esas personas glorifiquen a Dios juntamente contigo y no te glorifiquen a ti en lugar de a Dios. Así que esa es la segunda cosa que me gustaría destacar con respecto a cómo debemos obrar. Debemos obrar mirando estas tres direcciones. En segundo lugar, debemos obrar para ser visto por Dios y no por los hombres. Pero también, en tercer lugar, debemos obrar como hijos, no como esclavos. Una de las cosas que se repite en todo este pasaje, en sus versículos 18, si tú quieres, luego puedes mirar, si es que no te has dado cuenta, es la palabra Padre. Padre está en todo este capítulo 6. Y de hecho, para las siguientes secciones, el término continúa allí. Padre es algo que está mostrando esta relación entre discípulos y Dios. Y por esa razón que al momento de obrar como hijos, tú y yo nos, no, nos separamos de actitudes como estas, de llamar la atención de los demás, de tratar de comprar a Dios con nuestras muchas palabras o intentar mostrar una actitud de piedad que no tenemos. Cuando tú entiendes que tu relación con Dios es una relación entre padre e hijo, entonces tú comprendes que Dios te ama, que Dios no está pidiendo de ti cosas que tú no puedes llevar a cabo y que esta relación ha requerido de Jesucristo. Tú y yo, si podemos llamar a Dios como Padre, es porque Jesucristo, en este caso, morirá o ya murió, en este caso de nosotros, para acercarnos a Él y reconciliarnos. Ahora, ¿cómo obra un hijo en estos textos que nosotros podemos observar?
Y un ejemplo de este pasaje es la oración del Padre Nuestro. Una forma en que un hijo obra al momento de relacionarse con su padre es colocando los intereses del padre en primer lugar y dejando sus propios intereses en el segundo lugar. Y eso tú lo observas aquí, en el versículo 9 y 10, cuando Jesús, al momento de enseñarles a orar a sus discípulos, Él les dice que ellos deben, en primer lugar, orar por el Padre que está en el cielo, y que su nombre sea santificado, y que su reino venga, y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego de velar por los intereses del Padre, los hijos comienzan a orar por sus propias necesidades. Danos hoy el pan cotidiano, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación, etc. Un hijo, un hijo se preocupa de los intereses del padre. Nosotros damos limosnas, ayudamos a los demás por amor al Padre. Nosotros oramos por amor al Padre. Nosotros ayudamos por amor al Padre. Haciendo las cosas no simplemente por formalismo, no porque yo me llamo cristiano, haciendo las cosas porque hay una relación. Es muy fuerte esta idea, padre e hijo, en el capítulo 6. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Si tú quieres obrar como Jesús te lo pide en este pasaje, no solamente debes enfocarte hacia dónde estás apuntando, y no solamente tienes que preocuparte de las personas que te están rodeando, sino que debes preocuparte de tu corazón. ¿Eres tú un hijo de Dios? Si tú no eres hijo de Dios, aun cuando tú puedas dar todas tus riquezas, aunque puedas dar oraciones excelentes, muy elocuentes, aun cuando puedas ayunar, cada una de estas acciones no servirá de nada. Es solamente religión, es solamente formalismo, es solamente moral. Este capítulo 6 es un capítulo del Hijo. Este es el capítulo de los que son parte del reino de los cielos, como decía Mateo 5. Son personas que han entendido el significado de la ley y que no solamente están preocupados de la letra, sino de su espíritu, que buscan relacionarse con el Padre. Y ese es el propósito de todo. Amo a mi prójimo porque amo a Dios. Me niego a mí mismo porque deseo pasar tiempo con Dios. Oro, busco al Padre porque deseo yo que sus intereses, su reino, su nombre, su voluntad se hagan aquí en la tierra como en el cielo. Por esa razón es que este pasaje está empapado de hijos. Este es un cuarto donde solo los hijos pueden entrar y no los esclavos, no los gentiles, no los publicanos. Por lo tanto, ese es el tercer punto que yo quiero resaltar de este texto, y es que tú y yo debemos obrar como hijos, no como esclavos. Y por último, en cuarto lugar, nosotros cómo debemos obrar, buscando la recompensa del Padre y no la de los hombres. Y para que tú puedas encontrar, para que tú puedas disfrutar la recompensa del Padre y no la de los hombres, cuya recompensa de los hombres es momentánea, es temporal, es material en muchas ocasiones y que no trasciende, tú necesitas interrogar tu corazón. Tú tienes que preguntarte quién eres. Porque si tú no eres hijo, entonces tú no buscarás a Dios, no buscarás la recompensa del Padre. ¿Cómo es que estás haciendo las cosas? ¿La estás haciendo a vista de todos porque deseas que las personas te aplaudan? ¿Dónde la estás haciendo? ¿En el secreto, donde solamente tu padre te puede ver? ¿Por qué la estás haciendo? ¿Porque quieres ser popular? ¿Porque deseas que la gente te saque fotos y te suba a Instagram, a Facebook y ponga miles de corazones? ¿Para quién la estás haciendo? ¿Para la gente? ¿Para tu esposa? ¿Para tus hijos? ¿Para convencer a alguien? ¿Para mostrar de que tú no eres tan malo? Etcétera.
Si tú eres capaz de responder estas preguntas de forma correcta, entonces tú podrás disfrutar de la recompensa del Padre. Sin embargo, si tú no entiendes qué significa ser hijo, si tú haces las cosas como para los hombres, y por lo tanto buscas lugares públicos y siempre estás llamando la atención de los demás, porque tu corazón te pide, te exige likes, te ruega que tú puedas tener 1000 visitas en tu Instagram, para que las personas de esa forma puedan observar lo potente, lo poderoso que tú eres, y deseas ser famoso. Muy bien. Sin lugar a dudas recibirás esta recompensa. Jesús así lo dice. Jesús dice de que aquellos que hacen las cosas para las personas ya han recibido su recompensa. Sin embargo, esta es momentánea. Es momentánea. En fin, ¿cómo que estás caminando? ¿Cómo estás obrando? En general, ¿cómo es que estás viviendo? La verdadera vida cristiana está desarrollándose continuamente hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Al momento de relacionarnos con Dios como Padre, al momento de servir a nuestro prójimo, ayudándolo en todas las cosas, y al tener dominio propio. Por amor a Dios, donde tú te humillas pidiendo perdón por tus pecados, donde tú eres capaz de abstenerte de alimentos para pasar tiempo con Dios, donde tú eres capaz de abstenerte de muchas actividades para ir en oración y tener encuentros con el Señor, porque tú lo deseas más que todo, tú lo anhelas más que nunca, tal cual como ya lo hemos cantado. Recuerda las canciones que nosotros cantamos hoy día: yo te estoy buscando, de temprano y de mañana yo te busco, mi alma tiene sed de ti. Eso es lo que cantamos. Eso es lo que tú y yo tenemos que vivir. Por esa razón, tú y yo necesitamos entender de que la vida cristiana tiene 3 direcciones: prójimo, Dios y hacia mi corazón. Y esa es la manera en la que tú y yo vivimos como Jesús. Porque Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él se centró en el Padre. Recuerda que Él decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Él se centró en las personas, ayudando al prójimo, buscando a los necesitados. Y de esa forma, Él también, por amor a los demás, por amor a Dios, Él se sacrificó a sí mismo. Él se sacrificó por amor a Dios y por amor a los demás. Tu camino, mi camino es el mismo. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo, tiene que seguirme. Caminar, obrar, dar limosna, orar, ayunar, ese es seguir el camino de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar durante esta semana acerca de esto. ¿Cómo estás obrando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? Esperamos en el Señor de que tú y yo podamos vivir como Jesús.